Bueno, vamos a ver cómo censar que una lamparita de nuestro vehículo está quemada, ¿sí? Para esto vamos a necesitar, en principio, para esta demostración, un tester en continuidad, ¿sí? Eso significa que si toco las dos puntas, el tester va a delatar que existe continuidad, tanto con los números como con el zumbido. Bien, por un lado tenemos el tester en continuidad. Por otro lado vamos a utilizar este elemento, ¿sí? Que es un reed switch. El reed switch simplemente es una ampollita de vidrio en cuyo interior hay dos chapitas que, al exponerse a un campo magnético o electromagnético, esas dos chapitas se pegan, ¿sí? Es lo que se suele utilizar en los sensores magnéticos de las alarmas, ¿sí? Sensores magnéticos que van pegados en las puertas, ventanas, ¿sí? En esos casos, el reed switch, que es esta ampollita con los contactos internos, que es un interruptor, queda en el marco y en la puerta o ventana se pone un imán. Entonces, al abrirse, el imán se separa de esta ampollita, de la presencia de la ampollita, y en las dos chapitas que están acá adentro sueltan. ¿Sí? Es un contacto normal abierto, normalmente abierto. Vamos a probarlo. Tenemos el tester en continuidad. Conectamos el reed switch y le acercamos acá tengo un parlante con un imán, ¿sí? Entonces, al exponerse, ahí está, al exponerse a un campo magnético, no llego a tocarlo, ahí está. Los imanes hacen que el interruptor interno de la ampollita suene. Vamos a ver cómo vamos a censar, cómo podemos censar que una lamparita se nos ha quemado, ¿sí? Inicialmente tenemos la lamparita que, si la alimentamos con positivo y negativo, enciende, ¿sí? Eso significa que está circulando corriente. Entonces, ¿cómo vinculamos un reed switch a lo que sucede con la lamparita? Bueno, inicialmente vamos a agarrar un sorbete, ¿sí? Y vamos a cortar aproximadamente un pedacito de 2 centímetros. Bien. Y por otro lado tenemos un cablecito de alambre, es un solo pelo de cobre. Este es telefónico, en realidad es de un cable de red, de un cable UTP, ¿sí? Y debe medir unos 40 centímetros. Lo que voy a hacer sobre el tubito del sorbete es una pequeña bobina, ¿sí? Vamos a darle unas vueltas. Ahí van 10 vueltas. 16 vueltas. Bueno, vamos a dejarlo ahí en 16 vueltas y vamos a sujetarlo de este modo. Si yo lo hago de esta forma y funciona, significa que cualquiera lo puede hacer. Si el sorbete, en definitiva, lo que hace es de soporte para la bobina. Y ahora vamos a meter el reed switch adentro de esa bobina. Vamos a conectar el tester del otro lado. ¿Sí? Bien, tenemos el reed switch. Entonces, dentro de nuestra bobina. Y ahora vamos a conectar nuestra lamparita de prueba en serie, ¿sí?, a la bobina. Para eso voy a utilizar un poco de estaño y el soldador. Bien.
Entonces tenemos por un lado el reed switch y nuestra bobinita. Y ahora voy a alimentar la lamparita a través de la bobinita, ¿sí? Porque el negativo ya está conectado. De esta forma vemos que el tester está midiendo continuidad, ¿sí? Bueno, de esta forma podemos sensar que una lamparita está quemada, ¿sí? Sin interrumpir ni afectar a su consumo de ninguna manera, sino que simplemente escuchamos la continuidad, ¿no es cierto?, del tester, sino que simplemente, ¿qué sucede? La lamparita consume corriente, esa corriente circula por la bobinita, genera un campo electromagnético que hace pegar las dos chapitas que están internamente en el reed switch, y el reed switch es lo que está sensando que existe consumo de corriente, y de esa forma podemos detectar que si se quema la lamparita, ¿sí?, dejamos de tener el contacto cerrado del reed switch. Y es algo que se puede sensar, es un interruptor simplemente que nos permite obtener el dato de que circula o no corriente por un conductor, en este caso aplicado a la lamparita, que es lo que queremos sensar. Entonces lo que se puede hacer es tener una simple bobinita con un reed switch para cada una de las lamparitas del vehículo en el que queremos corroborar que está todo bien, ¿sí? Esto generalmente es muy útil para camiones, para equipamiento pesado, para máquinas viales, para aviones incluso, para tener en nuestro control el estado de todas las lamparitas, del bienestar de todas las lamparitas de nuestro sistema, ¿sí? Así que bueno, espero que les sirva. Gracias por ver este video.